Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Estamos en el libro de Segunda de Corintios y vamos a comenzar con la primera sección de este interesante libro, que como hemos dicho, es una obra maestra del apóstol Pablo, al igual que Primera de Corintios. El apóstol comienza este pasaje con estas palabras: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que el apóstol está sugiriendo aquí es que hay veces cuando sufrimos de una manera que el único que puede consolarnos es Dios. Dios permite deliberadamente que pasemos por circunstancias que nos llevan hasta Él, para hacer el descubrimiento de que Dios está allí y que Dios es la fuente de toda consolación. Él puede consolarnos, solo Dios puede hacerlo. Dicen que un evangelista es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde conseguir pan. Y Pablo nos está diciendo que un ministro es uno que sufre y que le dice a otro que sufre dónde está la consolación. Así que Pablo dice que esa es una de las razones por las cuales Dios permite que la gente sufra. Cuando sufrimos nos cargamos a Dios y encontramos en Él consolación. Luego, cuando nos encontramos con alguien que está sufriendo igual que nosotros, le decimos dónde encontrar la consolación que hemos encontrado. ¿Qué es lo que nos califica para poder ministrarles? Bueno, ¿es el hecho de ser rabí? ¿O es el hecho de ser eruditos? ¿Es el hecho de haber completado tantos años de educación? ¿O es el hecho de que hemos sufrido? Cuando sufrimos nos acercamos a Dios y encontramos la consolación que solo se puede encontrar en Dios. Dios usó eso para darnos la credencial. Somos ahora ministros de consuelo a causa de nuestro propio sufrimiento. De una manera muy sutil, él estaba diciendo a esta gente que estaba cuestionando su autoridad apostólica: yo soy un ministro. Déjenme decirles lo que un ministro verdaderamente es. Déjenme decirles lo que el ministro realmente es y, por lo tanto, cuáles son las credenciales del ministerio. Una de las credenciales, dice Pablo, es el sufrimiento, porque es el sufrimiento lo que Dios usa con tanta frecuencia en el entrenamiento de un ministro. Es interesante que él dice que cuando fue apedreado en Listra, lo cual era probablemente de lo que estaba hablando, tuvo la sentencia de muerte en sí mismo, que debió aprender a confiar en Dios y no en sí mismo. Pablo no era un humanista, ¿sabe? Un humanista dice: yo me dirijo hacia el yo puedo hacerlo, yo soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Pablo dice que eso es una sentencia de muerte. Confiar en uno mismo así es una sentencia de muerte. Dios le permitió sufrir hasta el punto de casi perder la vida para que pudiera aprender a no confiar en sí mismo, sino en Dios, quien puede levantar a los muertos. Algunos creen que en Listra él fue literalmente levantado de los muertos. Él tenía la convicción de que Dios le había salvado, lo salvaría y continuaría salvándolo. Él estaba diciendo a estos corintios: así conseguí mis credenciales para ser apóstol, así conseguí mis credenciales para ser un ministro.
En el capítulo 2 él también nos da un hermoso pasaje sobre la tarea de un ministro. ¿Cuál es la tarea de un ministro? Es muy importante que sepamos qué es lo que estamos tratando de hacer. Como ministros de Cristo, ¿sabemos lo que estamos haciendo? En el capítulo 2, versículos 14 al 16, Pablo describe la tarea de un ministro de esta manera. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo que él nos está diciendo aquí es que quizás cuando sufrimos, el fruto del Espíritu es extraído de nosotros, de la manera en que un perfume es extraído de una flor cuando es triturada. Cuando uno saca el fruto del Espíritu, es como si uno fuera la misma fragancia de Cristo en este mundo. Uno es la fragancia de Cristo de dos maneras, y esto es algo atemorizante, así que preste mucha atención. Primero, si la gente ve esta fragancia o si la perciben y los lleva a Cristo y a la salvación, entonces usted ha sido para ellos la fragancia de vida que lleva a la vida. Pero suponga que la gente perciba la fragancia de Cristo saliendo de usted al responder a su situación difícil, y al percibir la fragancia de Cristo que sale de usted la rechazan. Entonces para ellos ha sido fragancia de muerte que lleva a la muerte, porque usted ha hecho imposible que ellos se puedan presentar delante de Dios un día y decir: no sabía, nunca escuché nada, no me dijeron. En otras palabras, él está diciendo que al esparcir esta fragancia de Cristo en el mundo, como un ministro de Cristo, usted está condenando a algunas personas a la muerte eterna y llevando a otros a la vida eterna. Con razón el apóstol dice: ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente para cosas tan grandes? En el próximo capítulo él contesta esto. Él dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Luego en el capítulo 5 nos da también una hermosa descripción del trabajo de un ministro. Y el libro de Segunda de Corintios es difícil de bosquejar, así que esto es un resumen, obviamente, de algunas de las cosas maravillosas que Pablo habla sobre el moldeamiento de un ministro y de la misión del ministerio. En el capítulo 5 Pablo se está defendiendo a sí mismo de la acusación de que estaba loco. Esa gente que dijeron que Pablo estaba equivocado hicieron esa acusación también. Ahora, su acusación era cierta en cierto sentido porque de lo que ellos lo estaban acusando era de ser excéntrico. Ellos lo llamaban excéntrico. Lo que quería decir con eso es que todos tenemos un centro alrededor del cual se mueve nuestra vida. Y Pablo tenía otro centro que no era el que todos tienen. Por supuesto, el centro alrededor del cual las vidas de todos se mueve es el ego. Ellos eran egoístas, dedicados. Todo lo que hacían no hacían para ellos mismos. Ese era su centro. Pablo, por supuesto, estuvo de acuerdo con ellos en este capítulo, Segunda de Corintios capítulo 5. Les dijo: sí, soy excéntrico, tengo otro centro, y mi centro es Cristo. Toda mi vida se mueve alrededor de Cristo, así que él aceptó la acusación. Pero luego dijo al defenderse de las acusaciones: si a ustedes les parezco excéntrico, consideren esto. Yo creo realmente que algunas cosas que tengo son absolutos y las creo absolutamente. Primero, creo que uno murió por todos. Segundo, creo que todos están perdidos. Y tercero, creo que todos deben oír. Creo que uno murió por todos. Jesucristo murió por el mundo entero, y eso quiere decir que el mundo entero está perdido. Él no hubiese muerto por ellos si no estuvieran perdidos. Y creo que todos deben oír eso, así que vivo como un loco, soy excéntrico, no vivo como ustedes, no tengo el sistema de valores que ustedes tienen porque creo estas tres cosas. En relación a eso,
Él nos dice que Él se ha comprometido con un ministerio y un mensaje de reconciliación. Él lo pone de esta manera: que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Lo que Él está diciendo es esto: en el principio Dios y el hombre estaban juntos, eran uno, pero Dios creó al hombre con libre albedrío, y el hombre escogió apartarse de Dios. Cuando eso sucede, Dios no puede mirar lo que Él considera pecado, así que se aparta del hombre y hay un divorcio entre Dios y el hombre. Ese es el problema fundamental con el cual trata la Biblia. Pablo estaba diciendo, al hablar de sus absolutos excéntricos: creo que cuando Jesús murió en la cruz, hizo posible que Dios se volviera y se reconciliara con el mundo. Y agrega: y Él nos ha dado a cada uno de nosotros que se ha reconciliado con Cristo, el ministerio y el mensaje, y tenemos que ir a la gente de este mundo y decirles: ¿no saben que Dios se ha reconciliado con ustedes? Cuando Cristo murió en la cruz, Dios se reconcilió con ustedes, y Él no ha estado cargándole sus pecados desde que Jesús murió en la cruz, porque Él cargó todos esos pecados en Jesús. Pablo nos dice, al hablarnos de la tarea del ministro, que es un ministerio de reconciliación, es un mensaje de reconciliación. Pablo nos dice que cualquiera que ha sido reconciliado por la muerte de Cristo, ya no debe vivir para sí mismo, sino para aquel que se reconcilió con él. Ese es el ministerio que se nos ha encomendado, ese es el mensaje que tenemos que llevar. Gracias a Dios por esta magnífica carta sobre el ministerio. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Esta es una magnífica carta sobre el ministerio. Léala completa y vea el moldeamiento de un ministro y la misión del ministerio. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.